para entrar un poquito en contexto, porque entiendo que estamos cambiando radicalmente de dinámica de la donación de órganos, del síndrome metabólico, y para hablar un poco acerca de esto, pues nosotros estamos hablando de células muy particulares. Estas células son los gametos, que son las células que son capaces de generar la procreación, que son el óvulo y el espermatozoide, y estamos hablando de los embriones, que también son conjuntos celulares que tienen una estructura diferente. Decíamos ayer, primero lo médico y luego lo político. Acá vale la pena, si me regalas la siguiente diapositiva, pues, y la siguiente una vez más. Definir que la infertilidad es este proceso, la incapacidad de poder tener un hijo después de 12 meses de intentos. En México y en el mundo, 1 de cada 6 parejas sufren de esta condición, lo cual nos lleva a que tenemos más de 200 millones de personas en el mundo que tienen un problema asociado a la infertilidad, y esto está asociado a causas históricas. Siempre hemos tenido en la medicina, pues, el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, la enfermedad tubaria, problemas en la alteración de producción de espermatozoides, problemas con la ovulación, pero actualmente tenemos un incremento en ciertas causas debido a múltiples factores. Ya el doctor nos hacía mención de los cambios que hemos tenido en nuestra dinámica nutricional y en nuestra dinámica energética, en la cantidad de ejercicio que hacemos, obesidad, síndrome metabólico, que definitivamente impacta a las mujeres también e impacta a los hombres y a nuestra capacidad para reproducirnos. Y además que, bueno, pues también actualmente hemos modificado la edad a la que estamos empezando a buscar tener un embarazo, y eso pues ha llevado como consecuencia que se va dificultando, porque hemos movido o hemos tratado de mover la edad a la que buscamos el embarazo. ¿Me regalas la siguiente? Esto tiene consecuencias importantes, tanto sociales como clínicas, en mujeres y en hombres que retrasan su proceso reproductivo. Bueno, pues tenemos que como ya decíamos, la postergación, y hemos cambiado o hemos tratado de cambiar la edad máxima de fecundabilidad, pero no se nos puede olvidar que nosotros somos producto de la evolución de miles de años, y que por más que en los últimos 50 o 100 años haya cambiado la dinámica social, eso no va a cambiar nuestra condición humana, genética y biológica. Es decir, las mujeres tienen un momento biológico ideal para la reproducción, y tal vez estamos pasándonos de ahí, y esto tiene consecuencias para ellas. Hoy se habla en foros internacionales sobre un concepto muy interesante, que es la cantidad de personas que están llegando a edad adulta de manera involuntaria sin hijos. Es decir, esta gente que ya de repente a los 40, 35, 37 años empieza a buscar y no logra el embarazo, y que está teniendo una dificultad, y que esto tiene pues consecuencias sociales también importantes. Si me regalas la siguiente. Actualmente los tratamientos para la reproducción pues tienen ciertos grados de complejidad, y pues nos hemos enfocado en sustituir ciclos, en diagnósticos parciales, erráticos. A veces hay tratamientos ineficientes que tratan de sustituir las funciones. Si me regalas la siguiente. A mí me pidieron que compartiéramos un poquito alguna otra alternativa que pudiera, me regalas la siguiente, que pudiera ayudar a las parejas con procesos de infertilidad, porque parte importante de regular esto es identificar quiénes son las personas sujetos que requieren o que pueden acceder a un proceso de reproducción asistida. Durante los últimos 150 años se ha trabajado muchísimo, o se había venido trabajando en la ciencia para tratar de descubrir cómo entender el funcionamiento de la fertilidad. Ha sido una cuestión enigmática desde el principio de la historia de la humanidad. Los griegos, los egipcios decían, bueno, las mujeres son más fértiles cerca de su periodo, cuando están en su periodo, cuando está la luna llena, o sea, habían buscado y tratado de entender cómo funcionaba esto. Fue hasta mediados del siglo pasado que pudimos aislar y pudimos identificar en el microscopio las hormonas, y pudimos conocer toda su relevancia en la salud de las mujeres, y cómo esto afectaba diferentes signos y síntomas que actualmente somos capaces de conocer de manera externa y de manera sencilla, y que nos reproducen lo que está sucediendo en el interior de las mujeres. Y sobre esto es muy interesante saber que hoy en día podemos nosotros, desde la medicina básica, conocer y ayudar a muchísimas mujeres y hombres que tienen este problema de fertilidad. Me regalas la siguiente. La diferencia entre saber y no saber. Este es un artículo interesantísimo que se publicó en parejas que conocían que
que conocían con claridad cuándo eran los días fértiles en su ciclo y que tenían relaciones en eso, en la búsqueda del embarazo, decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre saber y no saber? Anteriormente sabíamos que las personas teníamos 21% de probabilidades de embarazo por ciclo. Pensábamos que éramos una especie subfértil como humanos. Sin embargo, cuando nosotros ponemos a las parejas a entender cuándo son fértiles y a tener relaciones en los días de su fertilidad, esta fertilidad se va a 76% en el primer ciclo y puede llegar a 100% en personas con fertilidad normal por ciclo. Si me regalan la siguiente. Esto que es un cuadro complejo de cómo funcionan las hormonas que se producen a nivel cerebral, como las gonadotropinas, a nivel ovárico, como los estrógenos y la progesterona, y que van a actuar a otros órganos, y que es sumamente complejo y tal vez difícil de entender y difícil de explicar, se ha ido volviendo muy sencillo, porque hoy tenemos manera de conocer de manera externa y muy sencilla, a través de un entrenamiento sencillo para todas las mujeres, ¿qué es de todo esto? ¿En qué momento estamos parados del ciclo en determinado momento en particular? Si me regalas la siguiente. Y entonces, cuando nosotros podemos estudiar el ciclo de una mujer con profundidad, podemos saber cuánto dura su fase preovulatoria, cuáles son sus características, y cuando esto se altera, hablamos de síndrome de ovario poliquístico, de anovulación, podemos conocer la longitud completa de sus ciclo y qué características o clínicas puede tener esto, características de sangrado. Me regalas la siguiente. Tenemos el ciclo de producción de moco en el momento de la fertilidad, que esto nos puede, cuando se altera, hablar de trastornos ovulatorios, endometriosis, factores cervicales. La duración y la estabilidad de la fase postovulatoria o la fase lútea nos habla de un defecto en la fase lútea o síndrome premenstrual cuando este se altera. Y esto es solamente para mencionar que hoy tenemos la posibilidad, o para volver a hacer hincapié, que hoy tenemos la posibilidad de entender con profundidad esto, con medicina sencilla y básica, y que esto nos puede permitir entender en dónde está el problema reproductivo actualmente y tratar de darle solución puntual. ¿Me regalas la siguiente? Estos son gráficas que hacen mujeres en distintos momentos de su fertilidad, son distintas gráficas de mujeres, pero solo para mostrarles que de esta manera, con un ligero entrenamiento y las mujeres pudiendo llevar un control o un registro de lo que ellas observan todos los días al momento de revisarse, podemos ver en qué momento o qué características tiene su ciclo. Y todos estos ciclos son diferentes, pero no quiero aburrirlos con temas técnicos y prácticos, nada más es para hacer señal de que hoy es sumamente sencillo lograr esto, y que esto nos lleva a todo lo anterior que les mencioné de poder conocer los diferentes momentos de la fertilidad. ¿Me regalas la siguiente? ¿Qué hacemos hoy para tratamiento de estas parejas? Bueno, les enseñamos a conocer su ciclo, de ahí podemos tener diagnósticos presuntivos, de ahí hacemos la corroboración diagnóstica con estas tres metodologías, que es se llama seguimiento folicular y ciclo no estimulado, es decir, hacemos ultrasonido en diferentes momentos del ciclo para entender qué está sucediendo físicamente adentro en el proceso de la ovulación de esa mujer en particular. Hacemos un perfil hormonal dirigido en distintos momentos de su ciclo para conocer cómo funciona, cómo está aumentando el estrógeno, aumentando la progesterona, disminuyendo, y poder ver en dónde está el error hormonal. Y en algunos casos, cuando lo sugiere el diagnóstico presuntivo, hacemos una laparoscopía y una histeroscopía para llegar al diagnóstico. Una vez que tenemos un diagnóstico, hacemos el tratamiento de la enfermedad orgánica y damos seguimiento de tratamiento ciclo a ciclo. Este es un proceso que trajimos de la Clínica Mayo, del centro de atención, se llamaba la Clínica para Atención a Infertilidad sin Reproducción Asistida, que era como el paso anterior a todos los pacientes que tenían un problema de fertilidad. Decían, antes de pasar un proceso caro, complicado y técnicamente difícil, pasemos por este proceso y vamos a tamizar para encontrar las parejas que posiblemente tengan una respuesta antes de requerir una intervención un poquito más avanzada. Y entonces esto es lo que estamos haciendo en la ciudad de Puebla con éxito. Si me regalas un poquito más la siguiente, el 20% de las pacientes que llegan con nosotros se embarazan solamente conociendo el momento en el que tienen que tener relaciones, es decir, ayudándoles a identificar su ventana de fertilidad. El 50%, 30% más se embaraza con tratamiento médico cuando encontramos algún problema ovulatorio, trastorno endocrino o alguna alteración que se puede arreglar de manera médica, y un 20% adicional se embaraza
pasan cuando podemos hacer un procedimiento quirúrgico para la reparación, pues quitar endometriosis, quitar problemas en el ovario poliquístico, trastornos ovulatorios, trastornos de las trompas, adherencias ováricas, adherencias periféricas en el útero, y entonces hay un 20% de mujeres que requieren una intervención por cirugía laparoscópica, cirugía robótica. Hemos depurado muchísimo el proceso de cómo se hace esta cirugía para evitar riesgos y complicaciones y además evitar adherencias a largo plazo, y entonces nos queda que ya el 70% de las pacientes con problemas de reproducción los hemos solucionado de manera médica accesible a toda la población, y nos quedan algunas parejas que se tendrán que ir a reproducción asistida. Y es aquí cuando vale la pena hablar. Si me regalas la siguiente. Somos parte de un esfuerzo internacional. En todo el mundo se está haciendo un esfuerzo internacional por ayudar más a estas parejas, porque sabemos que las técnicas de reproducción son limitativas de alguna forma por su acceso, por el costo que tienen, y son limitativas para cierto grupo poblacional, y esto pues en todo el mundo está cobrando mucho auge, toda la medicina restaurativa de la fertilidad. ¿Me regalas un poquito la siguiente? En México, una de nuestras grandes dificultades y un buen llamado a los legisladores que están detrás de todo esto: no tenemos estadística confiable. En términos de reproducción asistida, cada clínica es independiente, cada clínica reporta su tasa de éxito de manera interna, cada clínica tiene sus propias maneras de medir su propio éxito, pero en Estados Unidos, que sí se tiene a la CDC y que tienen ellos una manera de controlar a todas las clínicas a nivel nacional que hacen técnicas de reproducción asistida, publican cada año lo que sucedió en los últimos 2 años. Entonces, en octubre del año pasado se publicó lo que sucedió en el 2020, y esto es más o menos lo que sucedió. Se hicieron 148,000 capturas embrionarias, capturas foliculares, de las cuales resultaron 45,846 recién nacidos vivos. La técnica de reproducción asistida tiene una tasa de éxito de 30% aproximadamente en los distintos grupos de edad. Y esto es importante que lo sepamos como médicos y que se lo sepamos transmitir a nuestros pacientes, porque ellos necesitan saber cuál es la tasa de éxito del procedimiento al que se van a ser sometidos. No sabemos de todos estos 45,846 niños que nacieron, cuántos llegaron vivos a su casa. Sabemos que parte de estos bebés nacen prematuros, con prematurez extrema, que tienen ciertas complicaciones al nacimiento y que a lo mejor, pues tristemente, no pasan las primeras semanas o primeros días de vida. ¿Me regalas la siguiente? Desglosando por edad, que esto es interesantísimo, tenemos que en mujeres menores de 35 años tenemos una tasa de éxito del 47.2%, dice porcentaje de intento de captura de óvulos que terminaron en un recién nacido vivo, en un recién nacido único vivo, 47.2%. Mientras que conforme va avanzando la edad, en mujeres mayores de 40, estas técnicas tienen una tasa de éxito de 7% aproximadamente. En países donde no hay una regulación, en circunstancias donde no hay una regulación, la clínica puede salir a decir: yo tengo 95% de éxito en mis tasas de reproducción. No sabemos cómo una clínica local puede reportar una tasa de 90 y tantos % cuando a nivel nacional en Estados Unidos tiene una tasa de 7% en mujeres de 42 años, o de 22% en mujeres de 40 años, o de 35 años tiene una tasa de éxito de 35%, que son las tasas de éxito reportadas a nivel mundial. Más o menos esta es una fotografía de la realidad. ¿Me regalas la siguiente? Solo en Estados Unidos actualmente se estima que tienen más de 500,000 embriones congelados, lo cual también llama un poco la atención hacia el esfuerzo legislativo que se tiene que hacer para regular esto. ¿Qué pasa con estos 500,000 embriones? ¿De quién son? ¿Son del padre biológico, de la madre biológica? ¿Puede la madre biológica disponer de ellos sin el consentimiento del padre? ¿Puede o no el padre disponer de ellos sin el consentimiento de la madre? ¿Son sujetos o no de herencia? ¿Son sujetos o no de qué tipo de derechos o de qué otro tipo de derechos no? ¿Son hermanos de los otros? ¿Los hermanos merecen saber que son sus hermanos? Es complejo, y hoy tenemos una ciudad de 500,000 habitantes congelada, y que esto nos puede llevar, si no lo regulamos antes de que suceda, a tener un problema serio e importante en el futuro. De esto es lo que quería decir en cuanto a este tipo de células que son diferentes. ¿Me regalas la siguiente? ¿Cuál es la verdadera necesidad que urge o que desde mi punto de vista médico sería importante para regular estas terapias? Bueno, lo primero es: ¿quién accede a estas terapias?
que las mujeres y hombres que tienen algún problema reproductivo sepan que hoy en día tenemos capacidades diagnósticas y terapéuticas excelentes para tratar de solucionar literalmente el problema que los ha llevado a la infertilidad y de luego entonces solucionar su infertilidad sin la necesidad de recurrir a situaciones excesivamente caras, complejas y un poquito limitativas. Pero si no se regula esto, riesgos importantes, la sobreestimulación y maltratos a las mujeres, que pueden ser víctimas de sobreestimulación o de una paga por sus óvulos y que se puede estar complicando, que sabemos que en otros estados y que en otras circunstancias esto ha sucedido, en otros países ha sucedido cosas complicadas sobre la estimulación y maltrato a la mujer. La sobrecreación de embriones, cuando los embriones en un procedimiento se hacen en exceso y sobran y se congelan, las parejas que son, digamos, propietarias de esos embriones, se ven envueltos en un dilema ético, personal, económico, moral. ¿Qué hago con estos embriones? Ya tengo mis gemelitos y ahora tengo 3 embriones congelados. Los dejo congelados, los regalo a la ciencia, los dono a otra pareja que tiene problemas de reproducción. ¿Qué va a pasar con ese hijo? ¿Dónde va a crecer? ¿Dónde van a nacer? ¿Conocerá a los míos? Si un día me saco el melate, ¿va a poder venir a reclamarme la mitad de mi herencia? En fin, se tiene cierto grado de complejidad, porque en México actualmente hay 2 maneras de comprobar la filiación. Es la mamá que lleva al hijo que dice, nació de mí, acá tengo mi certificado de nacimiento y vengo a sacar su acta de nacimiento, o es el ADN el que demuestra que ese es tu hijo. Y entonces no se nos puede olvidar que estas células contienen obviamente el ADN de sus progenitores y que podrían ser entonces sujetos de decir, yo exijo la herencia de ese papá. Y en Hollywood se ha visto que actrices han dicho, prohibido a su expareja, no puedes usar mis gametos, porque ese hijo va a venir a reclamar mi herencia. 2, 3, el problema de la crioconservación, que lleva a muchísimo pues tema que vale la pena someter al debate y someter a la información y someter a la participación de médicos, pero sobre todo de legisladores que traten de poner un poquito las reglas del juego claras. La falta de información proporcionada por la clínica para la toma de decisiones informadas, esta sobreestimulación o sobreestimación de tasas de éxito que están reportadas en algunas clínicas y que no están sustentadas más que en su propia experiencia, en su grupo en el que ellos controlaron las variables y que exponen cuáles son sus tasas de éxito, pues lleva muchas veces a la toma de decisiones sin la información completa. Y en medicina es importante que nosotros como médicos seamos lo más explícito posible antes de hacer un procedimiento para que la persona a la que va a ser sometida tenga toda la información y las alternativas para que pueda tomar la mejor de las decisiones. Y termino por donde empecé, que es dar tratamiento a quien efectivamente requiere tratamiento. No hacer tratamientos excesivos, no sobreestimular a mujeres que no lo requieren y después crearnos un problema que se va volviendo una bolita de nieve socialmente hablando. ¿Me regalas la siguiente? El peor enemigo de nuestro conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Creer que sabes es peor que no saber. Regálame la siguiente. Aquí están mis datos de contacto por si alguien quisiera en el futuro hacer algún contacto, y agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y la paciencia que tuvieron con el cambio tan abrupto de información, pero les agradezco su paciencia. Muchísimas gracias.